Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. 3 elementos importantes para la vida de un país son la población, la educación y el desarrollo. Analizar estos componentes permite entender la relación y la dependencia que existe entre ellos y la influencia que tienen en el acontecer de la nación. Una investigación realizada por docentes de la UES analiza datos históricos y estadísticos del comportamiento de estos aspectos en El Salvador. ¿Qué participación tienen factores demográficos como la fecundidad, los nacimientos, la mortalidad y la migración? Conozca los índices de crecimiento económico que ha tenido El Salvador y los avances en el acceso a la educación en los últimos 80 años. Conocido como el pulgarcito de América por ser el país más pequeño de la región. El Salvador, con tan solo 21.000 kilómetros cuadrados, es un territorio pequeño pero con una densa población que en su mayoría se concentra en la ciudad capital. El Salvador, en la actualidad, enfrenta altos índices de pobreza, desempleo, delincuencia e inseguridad social. Estos problemas no son nuevos y son producto de la historia económica, social y cultural del país. Esta nación está clasificada como subdesarrollada. Según la Real Academia Española, el término subdesarrollo significa atraso, y es la situación en que un país o región no alcanza niveles económicos, sociales y culturales que garanticen condiciones de vida dignas para las personas. En el tema del desarrollo se involucran muchos aspectos: alimentación, salud, educación, vivienda y medio ambiente. Todos tienen como objeto principal al ser humano. El bienestar de las personas no solo implica tener acceso a los recursos básicos para su sobrevivencia, sino también a oportunidades de preparación académica y desarrollo profesional. La población es dinámica y existen factores demográficos que están íntimamente relacionados a la cantidad de habitantes de un país: la fecundidad, los nacimientos, la mortalidad y la migración. El concepto de población es un concepto específico en demografía y se refiere, en términos sencillos, a la cantidad de habitantes que viven en una región, en un territorio determinado, en un momento determinado. De modo que la demografía estudia los diferentes fenómenos que afectan a la población. La fecundidad representa el número promedio de hijos que tienen las mujeres. Los nacimientos son la cantidad de niños y niñas que nacen. Esta depende de la tasa de fecundidad. La mortalidad es el indicador que contabiliza a las personas que mueren. La migración se refiere a los desplazamientos territoriales de las personas y pueden ser de 2 tipos: interna y externa. Una migración interna es cuando el movimiento se realiza de un lugar a otro dentro de un mismo país, y es externa cuando el desplazamiento es hacia otro país. Es un indicador importante para las estadísticas poblacionales, ya que permite conocer datos acerca de la cantidad de personas que viven fuera de su país. Porque hay una migración del campo a la ciudad y de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes. El caso de la urbanización en el Gran San Salvador. El Gran San Salvador se caracteriza por estar rodeada de cinturones de miseria, ¿ya? Con una población que sufre condiciones de riesgos por los fenómenos naturales y los fenómenos
sociales que se dan en el área metropolitana. Entonces hay un desbalance entre la población rural y la población urbana, y eso genera problemas. Por ejemplo, en la actualidad existen casi 3 millones de salvadoreños fuera del territorio nacional. Otro factor que tiene influencia en la dinámica poblacional es la educación, que también implica la enseñanza sexual y reproductiva. Sin embargo, la educación también tiene incidencia en el desarrollo económico y social de una nación. La preparación académica aporta e impulsa la innovación y la creación de tecnologías, el fortalecimiento del campo científico e investigativo en diferentes áreas del conocimiento. Esto se traduce en aportes al desarrollo sostenible de un país. La población, para que pueda ser un factor de producción importante en el desarrollo, debe tener un nivel de educación que sea adecuado, pues, o que tenga las características para lograr el desarrollo. Es decir, que la gente desarrolle habilidades, destrezas para justamente tener un potencial productivo y ser sujeto y objeto del desarrollo. Por esta razón, la población, la educación y el desarrollo son 3 indicadores dependientes entre sí. Los diferentes desbalances que existen en la relación de estos factores en El Salvador y la falta de estudios acerca de la temática motivaron a economistas de la UES a analizar desde la perspectiva histórica las estadísticas de población, educación y desarrollo. En el estudio, los profesionales utilizaron como base diferentes datos y cifras demográficas, económicas y educativas, entre estos los censos de población de El Salvador de 1992 y 2007, la Encuesta Nacional de Salud Familiar de 2009 y la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2009. Según la información de estos reportes, el comportamiento de la población, la educación y el desarrollo ha tenido algunos sobresaltos importantes. Los primeros registros de la población de El Salvador se ubican de 1920 a 1930. En estos años, la cantidad de habitantes del país era pequeña. En esta época, pues la población era una variable muy pequeña, alrededor del 1,5 millones de habitantes, no obstante que había una alta tasa demográfica, pero también había una alta tasa de mortalidad. Entonces la población se mantenía estable, pero a nivel bastante reducido. En esta época, la economía estaba basada en el modelo agroexportador. Era dinamizada por el cultivo y la exportación de café. También, los cafetales eran la mayor fuente de empleo para los salvadoreños. En el caso de la educación, la población no tenía mayores oportunidades para prepararse profesionalmente, y en ocasiones las familias campesinas tampoco tenían interés por estudiar siquiera la educación básica. En los años 30, como la gente, o sea, el país o la economía descansaba en la caficultura, entonces decían la oligarquía cafetalera, lo que necesitamos es gente que pueda cortar café nada más, ¿no? Y para eso no se necesita educación. Por lo tanto, no tenemos que invertir en educación, ¿ya? Esa mentalidad, esa lógica se ha venido manteniendo a través del tiempo, ¿ya? Y por lo tanto los niveles de educación han sido muy bajos. No se ha tomado conciencia del rol que juega la educación en el desarrollo. A partir de 1950, el índice de población comienza un proceso de crecimiento, debido a que las condiciones de salud mejoraron y esto permitió la reducción del número de muertos por año. La base del sostenimiento de la economía nacional seguía enfocada en la producción agrícola, principalmente en el café. En el tema educativo, el panorama se muestra similar a las décadas anteriores.
En 1960 se da un fenómeno importante en la demografía del país. El número de nacimientos aumenta y la población crece de manera rápida y acelerada. La tasa de natalidad se eleva y crece la población aceleradamente. De un 2% que venía creciendo en los años 50, en los años 60 llega a crecimiento de 3,5%. Entonces hay un crecimiento muy acelerado. Se habla incluso de una explosión demográfica en eso. Y comienza a haber preocupación, porque esto no ocurría solamente en El Salvador, sino también en América Latina, comienza a haber una preocupación por el control de la natalidad. En los años 80, el conflicto armado en El Salvador agudizó la situación social y económica del país. Además, en esta década se incrementa el fenómeno de la migración, tanto interna como externa. De los años 90 al 2008, la situación económica enfrentó cambios significativos con la implementación del modelo neoliberal. El sector agrícola tomó un segundo plano y las actividades de manufactura y servicios adquirieron el primer lugar. También la exportación de productos nacionales disminuye, se enfrenta el proceso de dolarización y las remesas se convierten en el principal aporte al Producto Interno Bruto del país. En el tema educativo se dan cambios importantes. La mujer se abre más espacios en el campo laboral remunerado y comienza a tener acceso a la educación superior. En este tiempo, el índice de nacimientos continuó alto, pero la tasa de fecundidad comienza a disminuir. Un aspecto importante que creo que hay que destacar es que toda esta historia de alta fecundidad ha tenido que ver la discriminación de la mujer. Ha estado mejorando por la lucha de la mujer, por el enfoque de género. Según el licenciado Antillón, existen hechos importantes en la historia de la dinámica poblacional salvadoreña que no fueron registradas en las cifras oficiales. Uno de ellos es la masacre de campesinos en 1932, ocurrida en la zona occidental del país. El licenciado Antillón sostiene que tampoco se consideró el retorno de miles de salvadoreños provenientes de Honduras, en el contexto de la Guerra de las 100 Horas entre ambas repúblicas en 1969. Problema bastante conocido, hubo más de 30,000 muertos como efecto de esos acontecimientos, que en las estadísticas no se registra. Cuando se da el conflicto con Honduras, hubo una inmigración de salvadoreños que residían en Honduras, que fueron expulsados violentamente como efecto del conflicto que se conoció como la Guerra de las 100 Horas. Algunas informaciones dicen que fueron 200,000 salvadoreños que ingresaron, otros dicen que fueron 400,000 salvadoreños que ingresaron, y ese fenómeno no lo registran las estadísticas oficiales. Los índices estadísticos reflejan que la situación poblacional ha tenido una tendencia a la reducción. La estructura de la población se ha modificado fundamentalmente porque la población dependiente, es decir, la población de menos de 15 años y la población mayor de 65 años ha disminuido, y como contrapartida ha crecido la población productiva, en edad productiva, de 15 años a 65 años, y eso es una ventaja, pues, porque por una parte crece la población en edad productiva y disminuye la población dependiente, y el potencial productivo de la población aumenta. En El Salvador se calcula que nacen 100,000 niños
al año. De estos 100.000 niños, la Seguridad Social atiende un aproximado del 20%, que el año pasado constituyeron 21.000 niños nacidos en nuestros 14 maternidades de la Seguridad Social. Y pero también hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, los niños pueden nacer hospitalariamente, también hay niños que nacen fuera de hospital y a veces no les tramitan el certificado de nacimiento a donde corresponda, y estos niños quedan sin ser asentados en las alcaldías. Y inclusive niños que nacen en un hospital también, aunque tengan certificado de nacimiento, la familia o los responsables del bebé no los asientan. Por ejemplo, para los años 70, cada mujer entre los 15 y 49 años de edad daba a luz a unos 6 hijos, mientras que en el 2008 se calcula que en promedio tienen 2. Acá en el Seguro Social no tenemos pacientes con gran cantidad de niños. La mayoría no pasa de 3, en promedio de 3. Pero si comparamos las estadísticas en salud pública, ahí sí vamos a encontrar más cantidad de niños. Pero eso también depende al evaluar el área urbana y el área rural. Entre más alejada está la persona del área urbana, más niños tiene. Y entre menos educada está, más niños tiene. Las cifras evidencian que las mujeres con bajo nivel educativo tienen más hijos. La formación profesional influye en los niveles de nacimientos. Aunque hay avances significativos en el acceso a la educación, aún existe casi 1 millón de salvadoreños que nunca han asistido a un centro educativo formal. Una persona sin estudios o con bajos niveles de preparación tiene menos oportunidades laborales y de desarrollo integral. De los casi 2,5 millones de salvadoreños que poseen algún tipo de empleo, ya sea formal o informal, solo unos 800,000 poseen grado de bachillerato y estudios superiores. Cuando se habla de la población ocupada según años de estudio aprobados por sexo, se ve que de la población ocupada, 301.974 trabajadores no tienen ningún nivel educativo, es decir, no tienen ningún grado de educación aprobado. Del total de la población que estudia bachillerato, solo el 20% logra continuar con estudios universitarios. A nivel latinoamericano, El Salvador es el 4º país con mayor índice de analfabetismo. El 16% de la población tiene este problema. En el caso del desarrollo económico, el panorama es complejo. En los últimos 50 años, de 1950 al 2010, el Producto Interno Bruto del país creció únicamente en promedio un 3%. Al realizar una comparación de los porcentajes del Producto Interno Bruto obtenidos en 2010 por los países de Centroamérica, se evidencia que El Salvador fue el estado con menor crecimiento macroeconómico. Las proyecciones de la CEPAL en cuanto al crecimiento económico para el 2011 mostraban una tendencia similar. Pero la destrucción que generó la depresión tropical 12E en el mes de octubre complicó aún más la situación. Las cifras preliminares expresan que las pérdidas a causa de este fenómeno natural ascienden a casi el 4% del Producto Interno Bruto del país. Los efectos del lento crecimiento de la economía se evidencian en las condiciones sociales y de pobreza que vive el pueblo salvadoreño. En la zona rural, más del 49% de la población vive en situación de pobreza. Estamos en una crisis que, si bien tiene raíces internas, tiene raíces externas. Y como el país es un país muy dependiente de un solo país, que es Estados Unidos, y ahí eso es una desventaja derivada de la firma del Tratado de Libre Comercio. En El Salvador, los principales rubros de trabajo para la población son el comercio, la industria y el sector servicios.
Como consecuencia de la falta de oportunidades, casi 3 millones de salvadoreños viven fuera del país. Hay sobrepoblación en términos de las oportunidades, en términos de la ocupación, porque hay un 40% aproximadamente de población que está en el sector informal, que está allí porque justamente no tiene oportunidad de una ocupación formal, ¿ya? En ese sentido se puede decir que hay una sobrepoblación, pero más que un problema demográfico, es un problema económico. Lamentablemente las políticas económicas y sociales de las últimas décadas en el país han tenido la desventaja de desarticular los tejidos productivos nacionales, de tal manera que, lejos de crearse fuentes de trabajo en nuestro país, durante las últimas décadas estas fuentes se han venido contrayendo o creciendo a un ritmo muy pequeño. O sea, la población salvadoreña crece a un ritmo más amplio que las fuentes de trabajo. Eso significa, si la gente quiere trabajar, necesariamente tiene que salir del país. Por eso tenemos una migración de 60 a 70 personas diarias. En las proyecciones hacia el año 2025, se prevé que la tasa de natalidad continuará bajando. En general, en la situación económica y social no se vislumbran avances significativos. Esa crisis internacional va a continuar. Es una crisis de sistema sobre el cual el país no puede hacer mucho. A pesar de que el nuevo gobierno está, como decía, haciendo esfuerzos por impulsar un plan de desarrollo, un plan quinquenal, eso depende de variables externas, pero también de variables internas. Hay un problema político que no da mucho espacio para crear las condiciones para la ejecución de un plan de desarrollo. Y mientras todo eso no mejore, pues el futuro es bastante incierto. Todo este panorama refleja la necesidad de invertir en educación, potenciar la producción nacional y apostar al desarrollo de tecnologías que contribuyan a los factores de producción. Y buscar un desarrollo más autónomo, un desarrollo que descanse pues en la capacidad nacional, no se ha perfeccionado y es un potencial que hay que aprovecharlo. Y yo recomendaría que se pasara más allá de la unión aduanera, que a la etapa del mercado común, pero con una orientación hacia la conversión con los modelos o con los esquemas de integración de Sudamérica. El objetivo final de toda estrategia que implementa cada gestión gubernamental debe ir enfocada en lograr paulatinamente avances en el desarrollo económico y social que se traduzcan en mejores condiciones de vida para los salvadoreños.